Por eso estamos en solsticio de verano, 21 de junio. Un saludo muy especial para todos y todas las que se conectan y miran este video. Les agradezco mucho que estén viéndolo. Y bueno, hoy para comentar 21 de junio, en 8 días exactamente, la próxima semana, lunes, tendremos ya 2 meses del inicio del paro nacional. Hoy digamos que se reporta que ya se han levantado todos los bloqueos a nivel nacional, por lo menos es el reporte que hacen las autoridades nacionales. Quedan aún algunos bloqueos, algunos puntos de resistencia en Cali, puntos donde pues hay lamentablemente todavía hechos violentos que implican la salud y la vida de muchos compatriotas, tanto de miembros de la fuerza pública como de personas asociadas al paro, sobre todo jóvenes, jóvenes de las comunas, jóvenes de los estratos de pronto menos favorecidos de la ciudad de Cali y del país también. A estas 7 semanas que se conmemorarían hoy más o menos, hoy creo que son 54 días que ya se conmemoran del inicio de este paro nacional. Vale la pena hacer un pequeño balance de todas las situaciones y circunstancias que se han dado hasta el momento, por lo menos en términos de resultados. Lo primero que diría yo es que no es de sacar las banderas de la victoria porque se acabó el paro, porque no hay bloqueos, ni nada de ese tipo de circunstancias. Nos debe dar es más bien tristeza, nos debe dar más bien señales de alerta toda esta situación, porque pues no es lo más aconsejable, lo más conveniente que estemos en situación de paro nacional, sobre todo durante tanto tiempo, en una sociedad pues que obviamente es de las más desiguales, me atrevería a decir a nivel mundial, y con una serie de situaciones y de circunstancias en relación con la violencia, violencia de todos los órdenes habidos y por haber, y que no solamente se manifiestan en este paro, sino que ya venían corriendo durante décadas, durante muchísimo tiempo. Yo creo que como sociedad colombiana nos debe por lo menos llamar la atención, hacer un llamado de alerta a toda esta situación. Una situación que, como digo, no es nueva, situación que ya viene dándose durante mucho tiempo, una situación de un reclamo, de una llamada de parte importante de la sociedad, a otra parte de la sociedad, digamos, que pues tengo entendido que no había visto la situación de esta manera. ¿Ya? Eh, un poco asociaría este más de mes y medio de paro, casi 2 meses, como digo, la próxima semana, a una enfermedad, haciendo una alegoría o haciendo un símil, a una enfermedad que lo que nos manifiesta el paro básicamente son síntomas, son indicios de una gran enfermedad que tenemos como país. Y pues no nos podemos hacer los tontos, los locos, los descuidados, los que no pasa nada, los que eso no es así, sino que hay que ponerle atención y cuidado a esta enfermedad. Yo a veces no lo quiero poner en términos muy dramáticos y por respeto de pronto a personas que sufran ese tipo de enfermedades, pero pues lo asociaría como una especie de cáncer, ¿no? Un cáncer que presenta una manifestación y que básicamente esa manifestación pues nos indica de que hay una enfermedad mayor, ¿ya? Hay una enfermedad mayor que tenemos que resolver. ¿Esto por qué lo digo? Porque el problema no es el paro. Mucha gente piensa que el problema es el paro, el problema no es el paro, el problema es la manifestación de la enfermedad, ¿ya? Por eso lo asocio, quiero hacer el símil con una enfermedad, como un cáncer, por ejemplo, ¿sí? Me disculpan si hiero alguna susceptibilidad al respecto. Y pues, digamos, si hay una manifestación cutánea, un brote en la piel, algún tipo de circunstancia, pues no se resuelve toda esta situación haciéndole maquillaje a la piel o haciendo un tratamiento para la piel, sino buscando precisamente la raíz de ese problema, de la raíz de esa situación, la raíz de ese mal,
y resolviendo el asunto. Y eso nos pasa en Colombia. Tenemos que buscar las raíces exactas del asunto y resolverlo. El problema no es el paro. Si la gente sale a manifestarse, la gente eh, genera algunos actos de violencia, algunos actos simbólicos, algunos actos rituales, alguna serie de circunstancias como las que hemos visto durante todo este mes y medio, más de mes y medio ya, y ese no es el problema, ¿sí? El problema es otro, ¿sí? Esas manifestaciones, esas circunstancias, incluidos los vandalismos, incluidas las violencias, incluidas las angustias, incluidas todas las cosas que han pasado, no son el problema. El problema está más allá, el problema está de fondo, ¿sí? Yo me atreví de pronto a proponer dos y reiteraría que son dos los problemas que tenemos como sociedad en Colombia, ¿sí? Por lo menos dos, no sé si sean los más graves, no sé si sean los más fuertes, pero por lo menos sí algunos que podemos, digamos, eh, 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 tocar y revisar y tratar de resolver y solucionar, diría que mediano plazo o a corto plazo. Uno de los fundamentales de los problemas que habría que resolver pronto es la corrupción. La corrupción nos cobra en Colombia muchísimo, muchísimo dinero, muchísimos recursos. Hay un gran desgaste con la corrupción. Y lamentablemente tenemos entidades aparentemente reguladoras o cuya función debería ser regular, que no cumplen con su función, ¿ya? Son entidades que están altamente politizadas, que están absolutamente coludidas con el gobierno nacional, con el Congreso Nacional, entidades como la Procuraduría, como la Contraloría, como la Fiscalía, como incluso la misma Defensoría del Pueblo, que aparentemente pues, o deberían ser más bien entidades autónomas, pero que parecen más oficinas adscritas a Presidencia de la República. Allí hay un problema grave y es que como quedó diseñado el marco constitucional y las leyes regulatorias, y mal no estoy, y eso no soy experto yo, un abogado lo sabrá mucho mejor que yo, seguramente un abogado constitucionalista o alguien que conozca mejor en las entradas del Estado, pero por lo que tengo entendido, estas elecciones de estos representantes del pueblo, representantes de las leyes, los que hacen todas esas labores de investigación, pues quedan la elección de estos representantes quedan en manos de la Casa Presidencial y del Congreso de la República, que es precisamente dos de las entidades, dos de los organismos, dos de las instituciones más bien, que están, digamos, más vinculadas con problemas de corrupción. O sea que es como creo que dice el dicho, algo así como los ratones vigilando el queso, más o menos, ¿no? O sea, no hay no hay un control real de del aparato del Estado, de los gastos del Estado, del funcionamiento del gobierno en general, porque pues precisamente los que tienen que ser vigilados son los que definen a sus vigilantes y a sus jueces. Esto pues no debería suceder así, eso rompe con la autonomía de un poder, o de varios poderes, incluso me atrevería a decir, y pues eso implica que los casos de corrupción, sobre todo los grandes casos de corrupción, en su mayoría queden impunes o con unas penas irrisorias, ridículas, sin realmente la sanción ni pecuniaria, ni moral, ni civil, ni penal que muchas veces deberían tener esos casos de corrupción. Y nos cuestan muchísimo a los colombianos. Si estamos hablando que, según los mismos cálculos de entidades del Estado y de ONGs y de otras instituciones, tanto nacionales como internacionales, la corrupción en Colombia se lleva lo que correspondería a dos reformas tributarias, como la presentada antes y como la que seguramente se va a presentar ahora en el Congreso de la República. O sea, más de 50 millones de pesos al año. Es un dineral. Y pues las cosas no funcionan. Ya las cosas no funcionan, hay vías que están mal hechas o vías a medio hacer. Casos, por ejemplo, como la reconstrucción de ciudades o de poblaciones,
como ya ha sucedido después de catástrofes naturales, pues toman muchísimo tiempo y se pierden muchísimos recursos, muchísimo dinero. Se presta todo esto pues para generar lo que se conoce en Colombia como elefantes blancos, obras inconclusas, obras que no son necesarias, obras que no responden a las necesidades de la gente, y mientras tanto la gente pues con sus necesidades, ¿no? Entonces uno de los males fundamentales es esa, y que nos afecta a todos, ¿no? Ahí yo creo que todos los colombianos tenemos que hacer un acto común. Ya he visto muchos empresarios o algunos empresarios, sobre todo del Valle del Cauca y de Cali, hablando al respecto, ¿sí? En medios de comunicación, en redes sociales, a partir de todas estas manifestaciones, precisamente ya los empresarios aparentemente toman ya una conciencia y van a tomar cartas en el asunto. Aparentemente, ya por lo menos hay unas políticas o hay unos programas que quieren desarrollar e implementar para acompañar soluciones a los problemas sociales y políticos que es necesario acompañar y que es necesario hacer, porque este cáncer que tenemos que resolverlo, ¿ya? Y ya alguno comentaba por ahí que habría que revisar muy bien las finanzas del Estado y cómo el Estado, cómo el gobierno nacional, cómo los órganos legislativos también, tanto municipales como departamentales como a nivel nacional, están desarrollando sus actividades y están gastando sus recursos, porque los mismos empresarios son afectados con todo esto. ¿Sí? Esto es importante que lo entiendan también todos los empresarios, todas las empresarias de este país. O sea, el hecho de que una gran parte de la población esté en necesidad los afecta a ellos directa, bueno, antes de pronto indirectamente, pero ahora vemos que nos puede afectar directamente, ¿sí? Y obviamente las personas de menos recursos, las personas que no tienen las opciones o las posibilidades, pues muchísimo más, ¿ya? La corrupción nos afecta a todos, tanto por la pérdida de capitales, como la pérdida de inversiones, como el gasto público exagerado que tenemos, el aumento de los impuestos y demás. Es una cadena que no termina, que por eso creo que es uno de los males que tenemos que atender pronto como país. Y como dije anteriormente, pues es importante que los empresarios entiendan muy bien, ¿sí? Que se debe dar un cambio político en Colombia que incluso los beneficia a ellos, ¿sí? No pretender que las cosas están bien porque a mí no me pasa nada, ¿sí? En cualquier momento te puede pasar, ¿ya? No lo quiero poner como amenaza, es un riesgo que todos los ciudadanos corremos, sobre todo cuando tenemos amplias franjas de la población, numerosas personas, casi que mayoritariamente, en condiciones lamentables de vida, en condiciones lamentables de pobreza, sin acceso a la salud, sin acceso a la educación, sin acceso a recursos, eh, sin acceso a trabajos, sin acceso a servicios públicos básicos como el agua, como el alcantarillado, como la luz, en fin, todo eso. El problema no es darles todo eso, ¿ya? Hay que entender que la solución no es, bueno, vamos a darles pan y después les damos circo. No, el problema es que tenemos una estructura de Estado que no ha permitido resolver los problemas del país. Los dejo por hoy aquí, con esta pequeña reflexión de lunes. Sigue el COVID-19, lamentablemente seguimos con cifras muy altas. Discúlpenme, termino con esta partecita, ¿sí? Cifras que ya se acercan a los 600 fallecidos diarios, a más de 25.000 contagiados al día. Esperemos que este solsticio de verano, que es un día, digamos, emblemático, es el momento, digamos, de mayor duración del sol en el cenit, en el día más largo del año para el hemisferio norte, ¿sí? Es contrario para el hemisferio sur, ¿ya? Pues nos traiga, digamos, un cambio positivo, un cambio energético, un cambio vital, y que bueno, que las cosas mejoren pronto. Deseo que se sigan cuidando, les recomiendo eso, una recomendación que siempre voy a hacer. Cuídense mucho, cuiden a su familia, cuiden a sus amigos, cuiden a su entorno, a sus vecinos,
cuidémonos entre todos porque la cosa sigue complicada con la situación de violencia por un lado y con la situación del COVID por otro. Dentro de 8 días me toca la segunda dosis, no lo había comentado también, ¿sí? Coincide esa segunda dosis con los 2 meses del paro, ¿sí? Todavía no tengo los efectos del chip, ¿sí? Entonces no les puedo asegurar que haya chip o no, todavía no tengo esos efectos colaterales de ninguna clase. Sí hubo un dolorcito chiquitico ahí el día de la vacunación y creo que hasta el día siguiente duró, pero no más. Y bueno, a todos recomendarle que se vacunen, ¿sí? Que dejen de ser collones, que dejen de ser cobardes, hola, por favor, ¿sí? Esto es como cualquier otra vacuna, muy posiblemente, ¿sí? Dejemos de creer tanta chuchería, tanta cochinada, tanta cosa que dicen por ahí. No creo que nadie vaya a... Bueno, sí, ha habido casos de personas que han tenido efectos, pero son, digamos, entre comillas normales los efectos y entre comillas minoritarios, ¿sí? Pero estoy casi seguro que si uno va de una mentalidad muy positiva, que si uno va con toda la disposición y con todo el ánimo, no le va a pasar nada, ¿sí? No le va a pasar nada. Sí, seguramente se vacunarán. Hoy veía que eh, eh, las personas que se han vacunado en Colombia sacaron una estadística. Sí se han enfermado algunas personas después de haber sido vacunados, incluso con la segunda dosis, porque la vacuna no te quita la posibilidad de contagiarte o no te evita que te contagies, ¿sí? Pero sí digamos que no se reportan fallecidos en las personas vacunadas hasta hoy en Colombia, cosa que me parece muy positiva. Caso contrario, las personas que no se vacunaron o no se han sido vacunadas o no se quisieron vacunar, ¿sí? En el estudio que manifestaban hoy en medios de comunicación, personas que no han sido vacunadas y que se han enfermado, sí se presentaron lamentablemente fallecimientos. Entonces, pues mi deseo es que ustedes se cuiden muchísimo, que estén muy bien con su familia y con los demás. Les agradezco muchísimo su atención. Los invito a que compartan este video, a que le den like si les gustó, a que se suscriban al canal si no se han suscrito todavía y den la campanita de notificaciones también para los en vivos que tendremos o que seguiré teniendo, espero, quién sabe hasta cuándo, los miércoles con la charla de miércoles y bueno, los en vivos también de Instagram que estoy haciendo en mi cuenta los días viernes. Les deseo la mejor semana, les deseo el mejor solsticio, les deseo el mejor verano, ¿sí? Espero que se encuentren muy bien y bueno, nos vemos pronto. Chao.